Hoy tenemos el gusto de saludar a Jennifer Carolina Hernández. Jennifer es abogada, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses y hace parte de la primera línea jurídica. Antes de darte la palabra y de iniciar esta conversación, quiero mencionar unos aspectos que nos dan contexto. En el marco del paro nacional encontramos un repertorio de violencia policial que incluye violencia ocular, violencia física, detenciones arbitrarias, violencia sexual, asesinatos, y los casos que contienen este tipo de agresiones ya se cuentan por miles. Algunas de las personas retenidas por la fuerza pública dieron testimonios de torturas y de uso excesivo de la fuerza, como golpes, tocamientos, incomunicación con familiares, traslados continuos sin previo aviso. Según testimonios de algunos jóvenes que fueron retenidos en medio de las manifestaciones, sus procedimientos de captura se dieron de forma ilegal, se les imputaron cargos que no habían cometido. Y por otro lado, también tenemos que, según cifras del Ministerio de Defensa, cifras que son de finales de junio de este año, hay 498 casos de civiles heridos en manifestaciones que han sido priorizados, y por estos hechos hay 429, lo que ellos llaman noticias criminales abiertas por presunto abuso de autoridad y lesiones personales, y hay en curso 970 noticias criminales por lesiones a 1.063 miembros de la Policía Nacional. A finales de junio, comienzos de julio de este año, la Alcaldía de Bogotá comenzó un proceso de judicialización a integrantes de la primera línea, y todo esto se da en un ambiente de estigmatización de la protesta social, de los manifestantes, de los jóvenes. Incluso en las mismas declaraciones del presidente Iván Duque, del mismo Molano, del fiscal Barbosa, se ha señalado que las marchas habrían estado infiltradas por el narcotráfico, por disidencias de las FARC, por células urbanas de la guerrilla del ELN e incluso por el chavismo venezolano. Y quiero comenzar, Jennifer, haciéndote una pregunta sobre los falsos positivos judiciales en el marco de esta protesta social. Podríamos hablar que en este contexto de movilización social que comienza a finales de abril de este año, ¿se han presentado falsos positivos judiciales? Sí, claro, totalmente. Es que primero hay que tener en cuenta, y es que el derecho a la protesta y la manifestación vienen de una insatisfacción de la ciudadanía. Y el actuar del Estado debería ser, uno, propender porque pues, las personas puedan ejercer su derecho sin ninguna restricción, y verificar realmente cuáles son esas insatisfacciones que se tienen, y él en su posición y en su, digamos que tiene la obligación de propender por la garantía de los derechos a la ciudadanía. Entonces, ese sería, digamos, un marco normal en el cual el Estado lo que debería hacer. Pero nos han jugado tanto con el tema de la democracia, de esa falsa democracia que realmente no tenemos, y eso se evidencia entonces que el actuar es el actuar de estados autoritarios, de dictaduras, donde las personas que protestan no se les ampara su derecho, sino lo que se hace es deslegitimar, es calificarlo como actos de terrorismo, y en lugar de tomar acciones frente a la insatisfacción, lo que se hacen es tomar acciones para proteger ese Estado y ese autoritarismo y esa dictadura. Entonces, como aquí lo que se ve es que la protesta está evidenciando los faltantes que realmente tiene este Estado y que viene desde hace muchísimo tiempo, que la ciudadanía ya está cansada, ya no se le puede exigir a un ciudadano quien ya ha intentado por otros medios ejercer o que se le garanticen sus mínimos. Ya la ciudadanía tiene que salir masivamente a expresar esa insatisfacción. Entonces, en este sentido, el actuar del Estado es para deslegitimar, pues lo más conveniente es decir que son terroristas,
decir que son vándalos, decir que son delincuentes, y para soportar ese decir, pues tienen que empezar a montar unos procesos judiciales y empezar a montar esos falsos positivos judiciales. Y hemos visto entonces que las capturas que se vienen realizando, uno, van en completa ilegalidad, no se ajustan al procedimiento como está estipulado, como se debe hacer. Si bien de pronto pudiera haber realmente un delito, ni siquiera se hace el procedimiento que debe existir en garantía de los derechos de esa persona que está siendo capturada. Eso también se omite por completo, y lo que hemos visto aquí es que en el 90%, casi me atrevería que en el 95% de los casos son arbitrarias, no hay realmente, por ejemplo, de los casos que yo he entendido, ninguno de los chicos que hemos atendido realmente había cometido un delito, sencillamente se estaba manifestando. Y esas capturas se dan en completa ilegalidad, y de ahí viene todo un proceso no solo de empezar a montar unos procesos judiciales que no existen, sino que son usados en primera medida para hacer un perfilamiento. Y es lo que está haciendo la policía, empezar a tomar datos, porque realmente, como son chicos que salen masivamente, no tiene cómo identificarlos, no tiene cómo individualizarlos, entonces usa las capturas, y la figura de la captura en flagrancia la usa para perfilar. Quiero retomar una de las preguntas, o la pregunta que abrió el evento que se realizó junto con CESJUL sobre el ABC para vándalos, y la pregunta inicial que se planteaba era ¿hasta dónde va el derecho a la protesta? Teniendo en cuenta lo que tú ya nos has mencionado, que es un derecho legítimo, pero también teniendo en cuenta esta gran estigmatización que viene pues desde el gobierno nacional. ¿Hasta dónde va este derecho? A mí me gusta siempre hacer esta claridad, y es que la protesta realmente, y a mí me gusta más el término desobediencia, y la protesta es ese símil con el derecho a la desobediencia. Y yo, como ciudadano, y constitucionalmente es así, yo tengo mi legítimo derecho a desobedecer una orden contraria a la Constitución, porque es que a nosotros nos han inculcado en que el ser revolucionario, el ser desobediente está mal, y no es así. Es un acto legítimo frente a una actuación arbitraria, y esto es muy importante, tiene que ser una actuación arbitraria. Si una autoridad en la cual le asiste la protección de la ciudadanía, como es en este caso la policía o la fuerza pública, está actuando contrario a la Constitución, pues yo estoy en toda mi obligación y en todo mi derecho a desobedecerlo. Entonces, ese derecho a la protesta y ese derecho a la desobediencia es de marco constitucional, y que debe ser lógicamente amparado por el Estado. Es un derecho fundamental, y que se ha usado de mala manera, se ha estigmatizado en la medida en que se han puesto por encima otros derechos que tal vez no tienen mayor prevalencia, en el sentido en el que, lógicamente, el derecho a manifestarse y el derecho a protestar es inherente a él la restricción de otros derechos de terceros, porque tal vez tengo que bloquear una vía, tengo que restringir el paso, porque es la manera en cómo yo visibilizo lo que está sucediendo. O sea, el sentido principal de la manifestación es visibilizar, y eso lleva per se bloquear una vía o incomodar a alguien más. Pero entonces aquí viene un tema de ponderación de derechos, y es que ¿qué derecho pesa más aquí? ¿Sí? Yo no puedo entonces decir que porque estoy restringiendo el paso, entonces ya en ese contexto me deben coartar o restringir un derecho fundamental a la protesta. La Comisión Interamericana ha dicho que pues esos cortes de ruta son
digamos que son permitidos, son legítimos porque son parte del mismo ejercicio. Y ahí entonces, en ese punto, digamos que hay una legalidad frente a la protesta. Se dan a algunos espacios donde se puede decir ya aquí no es legítima, hasta dónde va ese derecho, y es de pronto que coexistan con unos desmanes o actos vandálicos. Pero entonces aquí hay que hacer una gran diferencia, y es que porque se presente uno que otro caso aislado o porque se presenten casos dentro de las manifestaciones y dentro de la protesta, eso no hace en sí a la protesta ilegítima. Continuando con este tema de la estigmatización hacia los manifestantes, lo que vimos en estas masivas movilizaciones que se comenzaron a presentar desde finales de abril de este año es que muchos jóvenes, hombres y mujeres, salieron a las calles, ¿sí? Eran muchachos, lo que le decimos pelados, que se tomaron las calles a través de diversas formas de manifestación, diversas formas de ejercer su derecho a la protesta. Y lo que uno escuchaba recurrentemente en el discurso y en sus motivos para salir a manifestarse era que en Colombia no hay oportunidades, que en Colombia es muy difícil surgir, que no tienen educación, que no tienen empleo, y pues que prácticamente son un cero a la izquierda y que el gobierno ni siquiera les para bolas. Con toda esta estigmatización, ¿qué mensaje se le envía a los jóvenes de Colombia cuando salen a manifestarse a las calles? Todo este actuar es sistemático, ¿sí? Y tiene un solo objetivo, que en los primeros momentos era digamos, de alguna manera menos elaborada, pero a medida que se van dando las protestas, van buscando una forma más elaborada para ir llegando a un objetivo común, que es eso de que venimos hablando, y de la estigmatización. Y el mensaje es claro y contundente, es: no salga a protestar. Terror para que usted salga a protestar, y es infundir miedo y terror al que proteste. Ese es el mensaje claro, no se puede protestar, es coartar el derecho a que usted diga algo y se ponga en contra de algo o de alguien. Entonces, ese es el mensaje claro que quiere dar el Estado. Mi mensaje, y de parte también de la primera línea jurídica y de manera personal como abogada, es que el derecho a la protesta es eso, es un derecho. Y ejérzalo y hágalo y defiéndalo legítimamente, ¿sí? Defiéndase y también protéjase, porque en la medida en que usted se proteja y realice actos previos cuando usted vaya a salir a marchar, siempre hágalo en compañía de alguien, no lo haga solo, no salga usted. Hay veces, sí, queremos ejercer nuestro derecho también, pero tenemos que protegernos y generar mecanismos de autocuidado. Si usted ve que no puede salir con alguien más, no salga. Hágalo tal vez en otro momento cuando esté acompañado. Siempre genere unos mecanismos de base de datos de protección con alguien, con su familia, dónde va a estar. Siempre manténgase comunicado en dónde va a estar y con quién va a estar. Y que esa persona que lo acompaña a usted tengan claro que en caso de algún inconveniente o de que se llegue a presentar alguna captura, esté grabando, identificando al policía, usted en qué vehículo se sube, a dónde lo conducen, que graben en qué circunstancias está usted al momento de la captura, que graben su rostro, cómo está, porque esto en un proceso, digamos, de cara a unas audiencias preliminares es muy importante para saber si hubo actos que fueron contrarios pues al buen trato, si usted fue torturado, si usted fue maltratado y en qué condiciones se dio la captura, para demostrar que no se estaban dando las condiciones para que existiera
una posibilidad de que la autoridad pudiera capturarlo. Ahora quiero, bueno, ya lo has comentado, ya lo comenté también yo en esta presentación de contexto, y son los casos de desaparición en este marco de la protesta social, particularmente pues en este marco del paro nacional. Y esta es una pregunta que surge con mucha preocupación y bueno, que se la hacen organizaciones defensoras de derechos humanos, que se le ha hecho la primera línea, que se la han hecho sectores de la sociedad civil organizados, y es ¿qué ha pasado con esos casos de desaparición forzada que se presentaron en este marco del paro nacional en un país que precisamente registra alrededor de 100.000 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado? Todos los casos, digamos, tienen la misma gravedad, pero hay algunos que revisten unas circunstancias que los hacen un poco más gravosos. ¿Sí? De los que yo he atendido, afortunadamente ha sido por tiempo y un lapso de tiempo corto, porque la desaparición forzada no se discute o no se excluye porque haya sido días u horas. Es el hecho en el que no se tenga conocimiento de esa persona, que una autoridad se la haya llevado y no haya sido conducida a la autoridad competente o al lugar donde debería ser trasladado, sino que lo que se hace es que se niega información a familiares, no se conduce en el término de la distancia ante la autoridad competente, sino que lo que hacen es que lo llevan a hacer recorridos largos antes de llegar al lugar donde deberían ser conducidos, y en ese lapso de tiempo pues son amenazados, muchas veces golpeados, torturados. Hay una pregunta que es imposible esquivar y es la pregunta sobre la reforma policial, ¿sí? Y la pregunta pues que hay detrás de eso también es ¿qué hacer con el ESMAD? Y qué hacer también pues con estos casos que, como lo mencionabas, suman miles casos de brutalidad y de violencia policial. ¿Será que sí habrá una voluntad política para hacer una reforma policial? Aquí confluyen muchas cosas, y es que frente a la reforma de la policía, excluyamos aquí el ESMAD, es que el punto fuerte que, digamos, de discusión se ha dado es que sea parte del Ministerio de Defensa y que salga de parte del Ministerio de Defensa, que sí, claro, tiene una gran importancia, pero no es el único punto. Pero de ahí se deriva lo que nosotros entendemos como policía. Y es que la policía no puede estar en un departamento que está destinado a la defensa de un Estado. ¿Y eso qué implica? Eso implica necesariamente que las acciones son militares, no civiles. Porque si yo estoy en un departamento de defensa, todas las acciones son militares en defensa del Estado. Y entonces la visión, yo no puedo meter dentro de ese mismo contexto a la protesta y a los ciudadanos y tratarlos militarmente desde el punto de vista de un ministerio que lo que busca es militarmente defender la soberanía. Entonces ahí, pues claro, cobra realmente una gran importancia que la policía salga de ese contexto, porque la policía no es un ente militar. La policía, su naturaleza jurídica es proteger a la ciudadanía. Entonces, para proteger a la ciudadanía, yo no puedo tener una visión militar, porque si no, no la voy a proteger, y lo que pasa es lo que está pasando en este momento, y es el enemigo. Entonces, el ciudadano es tratado como un enemigo, y ese enemigo interno se nos convierte en esa visión militar, y el ciudadano pasa a ser un ciudadano que debe ser protegido. El mismo contexto de lo que pasa el Código de Policía, lo que regula el Código de Policía, debe ser en situaciones entre ciudadanos, y no les podemos dar un alcance que el cual constitucionalmente no debe tener. Y entonces la reforma a la policía, entonces desde ahí partiría
que si yo lo saco de ese contexto, la policía debe ser y su actuar debe estar regulado constitucionalmente. Y es entonces ya no una visión militar, sino una visión constitucional. Entonces, la capacitación y el entrenamiento de la policía debería ser dado en ese contexto. ¿Cómo lo capacito yo? Y si yo lo capacito desde un principio en esa visión constitucional, de un procedimiento constitucional, de derechos fundamentales, de principios convencionales, bloque de constitucionalidad, pues lógicamente tal vez la visión y el actuar de la policía sería distinto. Ahora bien, el tema del SMAT, con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y lo que derivó en el decreto 003, debería, que no es de alguna manera lo más idóneo, pero debería haber restringido un poco el actuar del SMAT. Y entonces se supone que este decreto debería estar o debe estar a la luz de lo que en materia internacional se protege el derecho de la protesta. Y el actuar de la policía y del SMAT, en este caso, debe ser el último recurso. Y si nos ceñimos a lo que dice el decreto, pues uno pensaría y diría, bueno, tal vez funcionaría, pero tampoco es la forma, pero en un cuestionamiento de ese decreto, ni siquiera ese decreto se está dando, ni siquiera el cumplimiento de ese decreto, y no solo es por el SMAT, es por todas las entidades y autoridades que deberían propender porque esa actuación no se dé. Entonces, el Ministerio Público tampoco funciona de la manera que debe ser. Las autoridades municipales o departamentales o distritales, que son las que realmente autorizan la actuación del SMAT, tampoco lo están haciendo en debida forma, porque hay un decreto en el que dice en qué momento, cómo, cuándo y dónde debe intervenir el SMAT, pero tampoco se da. Entonces, esa reforma a la policía en términos específicos del SMAT, viene ligado a una reforma también de las otras instituciones y de vigilancia de las instituciones que deberían vigilar y realizar el control de este tipo de entidades. Quiero que cerremos esta conversación retomando esto último que nos comentas, que claro, no es solo una reforma a la policía, no es solo una reforma al SMAT, y es que es algo más grande. Tú mencionabas en las respuestas anteriores que el Estado nos debería proteger. Y pues, en efecto, la formación de los estados modernos también se hace para eso, ¿sí? Para proteger a los ciudadanos, para brindar seguridad a los ciudadanos. En este contexto, varias personas de varios sectores, académicos, investigadores, hacían la pregunta o si lanzaban, digamos, este interrogante, si es necesario reformular el contrato social en Colombia, si es necesario reformular un pacto social que dé garantías de cumplimiento de los derechos humanos. ¿Tú qué consideras en relación a esta pregunta? ¿Es necesario un nuevo pacto social en Colombia? Primero, pues es que la Constitución es clara y dice que pues todas las autoridades están para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿sí? Y si nosotros solo nos basáramos en eso, creo que no habría lugar a duda a cuál es la relación y el contrato entre Estado y ciudadano, ¿sí? Y es que el Estado debe proteger y debe propender por la vida, la honra, los bienes de cada uno de los ciudadanos y de quienes hacen partícipe de esto que nosotros hemos llamado Estado colombiano. Entonces, más allá yo creo que de cambiar ese contrato social es devolver a lo que se quería esencialmente, y yo creo que aquí lo primordial es devolver a ese artículo 2 de la Constitución,
y es centrarnos en qué realmente quiere la Constitución y en qué realmente se buscó en cierto momento para que se garantice esa protección a los derechos de las personas y a la honra, a la vida, de lo que realmente se debe garantizar por el Estado colombiano. Jennifer, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación y bueno, pues recibe un saludo.